Eres un chiste. Despierta. Eso fue lo que me dijo mi hermano durante su fiesta de ascenso, justo antes de que yo subiera al escenario como el fundador de la empresa en la que él trabaja. En nuestra familia, Lucas siempre fue el que colocaron en un pedestal. ¿Yo? Yo era el que supuestamente tenía que demostrar algo. Y si alguna vez has tenido que vivir a la sombra de otra persona, un hermano, una prima, alguien con quien jamás debiste competir, esta historia es para ti. Hola, me llamo Tom. Tengo 35 años y soy el fundador y director general de Novacore. Nunca he sido de buscar protagonismo. Nunca. No me verás persiguiendo micrófonos ni dando discursos espectaculares sobre cómo levanté mi empresa. Desde el principio, decidí mantenerme entre bambalinas, dirigiendo todo sin las luces, ni los eventos brillantes, ni las fotos perfectamente preparadas que muchos fundadores persiguen como si fueran oxígeno. Quizá por eso mi familia pensó que no llegaría muy lejos en la vida. Tal vez por eso siempre fui el otro hermano, el incierto, el soñador, el que, según ellos, nunca lo conseguiría del todo. Crecí en un hogar acomodado. Teníamos estabilidad, apoyo, ese tipo de familia en la que el favoritismo no era ruidoso ni descarado. Mis padres no tomaban partido. No dejaban a nadie fuera. Pero tenían un hábito profundamente arraigado, tan sutil que casi pasaba desapercibido. Les encantaba comparar. No lo hacían con crueldad ni para humillar. No, lo envolvían en voces suaves y gestos preocupados, como si dieran consejos en lugar de emitir juicios. Como si pensaran que estaban enseñando algo útil. Elevaban a uno como ejemplo, y usaban esa imagen para inspirar al otro. Siempre con la misma frase. Solo queremos lo mejor para ti. Pero lo que nunca entendieron es que, con el tiempo, esas comparaciones no me motivaban. No me impulsaban a mejorar. Me desgastaban. Poco a poco, perdí de vista quién era, más allá de la imagen de mi hermano mayor, Lucas. Él es 2 años mayor que yo. Desde el principio fue el modelo de perfección familiar, sereno, brillante, educado, fiable. Era el que señalaban cada vez que necesitaban recordar cómo debería comportarme yo. Mi padre era el peor en eso, quizás sin darse cuenta. Cada vez que Lucas lograba algo, me lanzaba una mirada, no enfadada, no elevada de tono, pero sí cargada, y decía, ¿cómo es posible que 2 hijos de la misma familia sean tan distintos? Mi madre lo decía con más dulzura, pero el mensaje era idéntico. Si tu hermano puede hacerlo, ¿por qué tú no? No recuerdo el momento exacto en que empezaron esas comparaciones. Tal vez fue una reunión de tutoría cuando era pequeño. O aquella vez que jugamos al fútbol y él volvió a ganar. Pero sí recuerdo perfectamente cómo se sentía, como si nunca me vieran de verdad. Todo lo que lograba, por bueno que fuera, siempre se medía con la misma vara, Lucas. Incluso cuando llevaba algo de lo que estaban orgullosos, el elogio venía con tope. Sonaba así. Muy bien, pero tu hermano también lo logró, y sin grupo de estudio. Recuerdo una vez que fui el primero de la clase. Mi padre asintió, sin pestañear, soltó. ¿Era difícil el examen? Tu hermano sacó matrícula en ese mismo y sin estudiar con nadie. No creo que quisieran hacerme daño. En su mente, supongo que pensaban que me daban un referente. Un reto, una meta. Pero lo que no vieron fue esto, cuanto más crecía, menos sentía que quería ser una mejor versión de mí, y más parecía que simplemente no quería ser peor que él. Hubo un tiempo en el que de verdad pensé que, al hacernos mayores, al formar nuestras propias vidas, al casarnos, tener hijos, esas comparaciones desaparecerían. Me equivoqué. Incluso después de tener esposa, hijas y una vida estable, seguía oyendo las mismas frases recicladas en las reuniones familiares. Los niños de Lucas siempre se portan tan bien. ¿Por qué no pruebas a hacer las cosas como tu hermano? Y como siempre, sonreía con educación, asentía en silencio y me tragaba el comentario sin replicar. Ya era rutina. Una rutina que asumí desde que empecé a trabajar. En la universidad, esos comentarios aún dolían. A veces respondía. La mayoría de las veces, me los tragaba. Pero tras graduarme y empezar a labrar mi propio camino, algo cambió. Me di cuenta de que no podía vivir intentando demostrar nada a nadie, ni siquiera a mis propios padres. Fue entonces cuando dejé de intentar ser una copia de mi hermano. Abandoné la carrera por destacar, y me enfoqué en construir algo con sentido. Preferí lo estable a lo vistoso. Trabajé desde las sombras. No necesitaba aplausos ni una pared llena de diplomas para saber que iba por buen camino. Y al final, llegué más lejos de lo que nadie, incluidos ellos, hubiera imaginado. Sigo creyendo que mis padres no lo hicieron con mala intención. Pero lo que nunca entendieron fue que esas comparaciones no solo me pesaban a mí, también dañaban a Lucas. Él empezó a creerse el cuento. Se acostumbró tanto a estar arriba que dejó de escuchar de verdad a los demás. Comenzó a mirar por encima del hombro a quienes no seguían su camino. Se notaba en su forma de hablar, incluso conmigo. Mientras él se regodeaba en su éxito,
no se dio cuenta de que yo ya le había adelantado en silencio. Y lo que realmente le impactó fue aquel momento, hace 3 años, en el que por fin vio lo que había construido. Y eso, lo descolocó. Nunca olvidaré esa noche. Fue un sábado por la tarde, hace 3 años, en la fiesta de ascenso de Lucas. Acababan de nombrarlo director de estrategia en una gran empresa. Y la familia organizó una gran celebración en su casa. Invitó a todos, nuestros padres, los primos, y por supuesto, a mi mujer y a mí. Llegamos sobre las 6, éramos Jenny, nuestras 2 hijas y yo. En aquel momento, Chloe tenía 5 años, y la pequeña Maya acababa de cumplir 3. A pesar de haber pasado gran parte de mi vida siendo comparado con Lucas, siempre como el que no llegaba, jamás me perdí una reunión familiar. Ni una sola. Las comparaciones nunca llegaron a ser crueles, al menos no de forma directa. No hacían daño de golpe, pero al ser constantes, acababan pareciendo normales. Cuando entramos aquel atardecer en el patio, la fiesta ya estaba en pleno apogeo. Algunos primos nos hicieron señas entre sonrisas y saludos cálidos. Jenny, que siempre ha sido la elegante del grupo, tomó de la mano a las niñas y se fue a saludar a los mayores. Yo caminé a su lado, asentía con educación y soltaba algún comentario cortés, como de costumbre. En cuanto mis padres nos vieron, vinieron corriendo, brazos abiertos, deseando abrazar a las niñas. Se les notaba en la mirada, para ellos, aquellas 2 niñas eran lo más luminoso del día. Y, como no, mi madre me soltó su frase de siempre. Deberías fijarte un poco más en tu hermano. Solté una leve risa, no porque tuviera gracia, sino porque ya me había acostumbrado a dejar pasar ese tipo de comentarios. No dije nada. Solo asentí y lo dejé pasar, como siempre. La velada continuó. La gente se agrupaba en pequeños círculos, charlando entre copas de vino y canapés. Yo estaba ayudando a Chloe con su zumo cuando alguien en la mesa de al lado me preguntó: ¿Y tú, Tom, qué tal en el trabajo últimamente? Levanté la vista y respondí con naturalidad: va bien. De hecho, estoy pensando en montar algo propio. Creo que ha llegado el momento de emprender. Pero antes de poder añadir nada más, Lucas se metió de lleno. No preguntó de qué iba la idea. Ni una pizca de interés. No quiso saber cuánto tiempo llevaba planeándolo ni qué significaba para mí. Simplemente, delante de todos, soltó 2 frases como cuchillas. Ponte las pilas. Despierta. Estás haciendo el ridículo. Y en ese instante, el ambiente en la mesa se congeló. Las conversaciones se apagaron. Nadie rió. Nadie lo respaldó. Debajo de la mesa, Jenny me tomó la mano en silencio. Yo me quedé mirando el vaso, luego me incliné y seguí cortando la fruta de Chloe como si nada hubiese pasado. No respondí. No por miedo. Y desde luego, no porque creyera lo que había dicho. Guardé silencio porque sabía que algún día, ese silencio gritaría más alto que cualquier réplica. Y cuando ese día llegara, el que tendría que dar explicaciones no sería yo. Sería él. Siempre he sido de los que prefieren estar en segundo plano. No por falta de confianza, sino porque nunca necesité focos para sentirme visto. Pero a veces la vida te empuja. Te lanza momentos que no te permiten seguir escondido. Y ese momento me llegó en la gala del 10º aniversario de Nova Core. Fue un hito enorme, uno al que Jason, mi mejor amigo de la universidad y cofundador, y yo llevábamos años acercándonos poco a poco. Desde esa noche, dejé de ser el tipo sin nombre que se escondía detrás del telón. Mi nombre, Tom, empezó a aparecer en blogs tecnológicos, redes sociales, incluso en publicaciones del sector donde jamás habría imaginado verme. Pero más allá de los artículos y las felicitaciones, el verdadero giro se dio cuando Lucas descubrió, por fin, que llevaba años trabajando, sin saberlo, para mí. La gala fue exactamente un mes después de su fiesta de ascenso. Esa noche, Jenny y yo dejamos a las niñas con sus abuelos. El evento incluía a las familias, era para celebrar a los empleados y a las personas que los acompañaban. Y yo tenía el presentimiento de que me cruzaría con los míos allí. Y acerté. Apenas pusimos un pie en el salón principal, vi a Lucas. Entraba junto a nuestros padres, charlando animadamente, hasta que sus ojos se cruzaron con los míos. Se quedó congelado. ¿Tú qué haces aquí?, preguntó, como si se le escapara sin pensar. Yo ya había repasado mentalmente algunas respuestas, así que no dudé ni un segundo. Me invitaron. Querían que conociera mejor la empresa. Asintió. No hizo más preguntas. Solo soltó una de sus frases típicas. Eso está bien. Hay que seguir esforzándose. Y se marchó con ellos a buscar sus asientos. Media hora después, empezó el acto. Jenny y yo acabábamos de sentarnos cuando pasó el camarero con los postres. Estaba cortándole un trozo de tarta cuando las luces se atenuaron y la presentadora subió al escenario. Su voz sonó firme y clara por el micrófono. En nombre del equipo organizador, queremos informar que el señor Jason Kim, cofundador de Nova Core, llegará un poco más tarde por un asunto urgente. Así que,
Para no retrasarnos, tenemos el honor de recibir al señor Tom Barrett, cofundador y asesor estratégico ejecutivo, que nos ofrecerá unas palabras de bienvenida. Me quedé paralizado, con el cuchillo aún en la mano. Solo un pensamiento me daba vueltas en la cabeza. ¿Por qué yo? Desde el primer día, me había esforzado por mantenerme detrás de las cámaras. Mi cargo, asesor estratégico ejecutivo, estaba pensado a propósito para sonar vago. Me daba libertad para evitar el protagonismo, saltarme actos públicos y no tener que dar discursos ante toda la plantilla. Mi nombre aparecía en todos los sistemas de aprobación interna, sí, pero fuera del círculo de dirección, casi nadie sabía quién era yo. Jason se encargaba de todo lo externo. Incluso una vez alguien bromeó diciendo que de asesor senior sonaba inventado, y yo no les llevé la contraria. Jamás había subido a ese escenario. Jamás había enviado un correo general. Jamás había aparecido en un evento de empresa. En ese instante, el tiempo pareció estirarse. Los segundos se hicieron eternos. Entonces Jenny me tocó suavemente el brazo, se inclinó y susurró. «Te están llamando». Así que me levanté, me acomodé la chaqueta y caminé hacia el escenario, bajo una lluvia de miradas sorprendidas. Al llegar al atril, miré hacia un lateral y allí estaba Jason. Con las manos en los bolsillos, los ojos entrecerrados como analizando la reacción de la sala. Cuando nuestras miradas se cruzaron, me hizo un leve gesto con la cabeza y levantó el pulgar. No dijo nada, pero ese gesto lo decía todo. Fue ahí cuando entendí lo que había hecho. Me había tendido una trampa. No para hacerme daño. No para dejarme mal. Lo hizo porque sabía que yo jamás habría dado ese paso por mi cuenta. Jason me había tendido una emboscada suave, pero intencionada. Esa noche, ese foco, era para mí. Y él quería que, por fin, todos me vieran. Respiré hondo, puse las manos sobre el micrófono, y empecé a hablar. Subí al escenario con esa calma serena que solo se consigue tras años llevando las riendas desde la sombra. Sorprendentemente, me sentí cómodo. Como si ese momento siempre hubiera estado en el guión, esperando a que leyera mis líneas. Empecé hablando del camino recorrido, 10 años. Cómo empezó todo con 2 portátiles destartalados en un pequeño piso de estudiantes, y cómo eso se convirtió en una red de socios que hoy opera en más de 10 comunidades autónomas. Conté las noches en vela, los momentos críticos en los que todo estuvo a punto de desmoronarse, y el puñado de personas que se mantuvieron a nuestro lado cuando todo pendía de un hilo. Mientras recorría con la mirada al público, vi reacciones muy distintas. Algunas caras de sorpresa. Otras, sonrisas. Unos pocos asintieron con la cabeza, como si acabaran de encajar una última pieza de puzzle que llevaba tiempo delante de ellos sin verla. Y entonces, mis ojos se cruzaron con los de Lucas. Fue solo un segundo. Pero me golpeó como una ola. Todo dentro de mí se detuvo. No fruncía el ceño. No parecía enfadado. Tampoco apartó la vista. Pero aquella coraza que solía llevar, seguridad, orgullo, ese aire de tenerlo todo bajo control, había desaparecido. En su lugar, vi algo que jamás le había visto. Sus ojos estaban apagados, como si acabara de presenciar algo que no encajaba con el mundo que creía conocer. No era ofensa. Ni siquiera celos. Era algo más lento. Más descolocado. Una incredulidad silenciosa. Y un destello de confusión, como si su mente rebobinara de golpe, tratando de juntar todas las pistas que había ignorado. ¿Cuántas veces habría visto un proyecto con el sello de aprobado por NG sin preguntarse quién era? ¿Cuántas reuniones habría tenido escuchando decisiones de un asesor fantasma, sin darle importancia? Y ahora, el hombre que hablaba desde el escenario bajo los focos, no era solo el hermano pequeño al que solía burlarse. Ya no era el soñador. Ya no era el que podía hacerlo mejor. Era su jefe. El que firmaba su nómina. Cuando terminé el discurso, volví tranquilo a mi mesa. Dejé que la noche siguiera sin hacer más ruido. Debajo del mantel, Jenny me agarró la mano suavemente. No dijo nada. No hacía falta. Con solo una mirada me lo dijo todo. Estoy orgullosa de ti. Le devolví un leve gesto. Callado. Como siempre. A nuestro alrededor, el salón volvió a su ritmo habitual, charlas, risas, música de fondo. Pero para mí, todo iba más lento. Mientras la banda comenzaba su actuación principal, mi mente viajó hacia atrás, al principio de todo. A aquel piso pequeño. A las noches eternas trabajando en la mesa de la cocina. A las presentaciones que se estrellaban frente a inversores sin expresión. A los correos sin respuesta. A los meses en los que ninguno podía cobrarse un sueldo. Recordé todas las noches en las que estuve a punto de rendirme. Cuando la pantalla me parecía borrosa, pero seguía escribiendo código. Porque en el fondo creía que esa plataforma podía significar algo algún día. Y ahora, sentado bajo aquellas luces suaves, mirando la gran pantalla con el logo de Nova Core iluminando el escenario, entendí una cosa. Había merecido la pena. Cada bache, cada calle sin salida,
cada momento en el que decidí seguir sin nadie aplaudiendo. Aquella empresa, que nació de la nada, ahora estaba valorada en casi 30 millones de euros asterisco. Y no por suerte, sino por todos esos pasos en silencio, por cada propuesta fallida, por cada vez que me levanté cuando tenía razones de sobra para rendirme. Asterisco bocadillo de diálogo nota de adaptación, se cambió de dólares a euros para relevancia local. Después de la gala, Jenny y yo volvimos a casa. Las niñas se habían quedado a dormir con su abuela, así que por primera vez en mucho tiempo, la casa estaba en completo silencio. Sin pasos pequeños corriendo por el pasillo. Sin juguetes golpeando el suelo de madera. Solo nosotros dos, y el eco suave de todo lo vivido aquella noche. Pero durante todo el trayecto, había algo que no me soltaba la cabeza. Lucas. No lo volví a ver después de mi discurso. No se acercó al escenario. No se mezcló con la gente. Ni siquiera salió en la foto grupal final. No sé en qué momento se fue, solo que cuando bajé la vista hacia su asiento junto a nuestros padres, ya estaba vacío. Y en el fondo, me pregunté, quizá enterarse de la verdad, que ese mismo hermano al que había ridiculizado en su fiesta de ascenso un mes antes era en realidad el fundador de la empresa en la que trabajaba, quizá eso le removió por dentro. Quizá le tocó una fibra sensible. Quizá le hizo tambalear su sentido del control. Aún así, pensé que se le pasaría. Que dormiría. Un día y se le iría. Lo que no esperaba, era cuánto le había afectado. A la mañana siguiente, justo al dar las 7, sonó el timbre. Fuerte. Repetido. No era el tipo de llamada que le haces a un amigo. No era amable ni casual. Era seca. Contundente. Casi furiosa. Abrí la puerta, y allí estaba. Lucas. Estaba hecho polvo. La camisa arrugada, por fuera del pantalón. Y olía a alcohol. Tenía los ojos rojos, como si no hubiera dormido ni un minuto. No parecía alguien que acabara de volver de una gala elegante. Parecía alguien que había pasado toda la noche peleando con su propio reflejo. Antes de que pudiera decir nada, escupió las palabras entre dientes. Eres un cabrón. Planeaste esto. Querías humillarme. Delante de mamá. De papá. De todos. Su voz temblaba, quebrada por la rabia. Ya no tenía sentido lo que decía. Gritaba, acusaba, lanzaba reproches sin freno. Intenté interrumpirle. Intenté explicarle. Le dije que no sabía que iban a llamarme al escenario. Que yo no pedí nada de eso. Que jamás quise dejarlo mal ni hacerle sentir menos. Pero daba igual. No escuchaba. Lucas no solo estaba enfadado. Se estaba desmoronando. Años de presión, orgullo y resentimiento acumulado estaban explotando de golpe. Se abalanzó, no para pegarme, sino como quien suelta una carga que ha llevado demasiado tiempo. Jenny se interpuso, con pánico en los ojos. Sacó el móvil con las manos temblando. Y en cuestión de minutos, volvieron a tocar el timbre. La policía. Ahí supe que esto, se había ido demasiado lejos. Esa misma tarde, sobre las 5, recibí una llamada. Un agente me dijo que Lucas ya estaba sereno. Que se había calmado. Colgué, cogí el abrigo y conduje hasta la comisaría. No porque hubiera olvidado lo que pasó aquella mañana, Dios sabe que no. Sino porque pensé, si alguna vez hay un momento adecuado para perdonar a alguien, quizá era este. El papeleo no tardó mucho. Cuando entré, lo vi sentado en un banco del pasillo. Cabeza gacha. Manos entrelazadas. Hombros vencidos. Todavía olía a alcohol. Los ojos apagados, vacíos de no haber dormido. Pero la furia se había ido. El fuego se había apagado. Lo que quedaba, era otra cosa. Silenciosa. Pesada. Como si hubiese pasado el día entero desprendiéndose de una versión de sí mismo que ni sabía que existía. En el camino de vuelta a casa, no dijo una sola palabra. Condujimos en silencio. Lo único que se oía era el leve tic-tac del intermitente y el zumbido suave del aire acondicionado. Ninguno dijo nada, hasta que giramos por la calle de casa. Entonces lo escuché, apenas un susurro, su voz rasposa y agotada. Lo siento. 2 palabras. Pero el peso que llevaban llenó todo el coche. No necesitaba más para entender lo que de verdad quería decir. No estábamos listos para volver a casa. No con las emociones tan a flor de piel y los muros a medio derribar. Necesitábamos espacio. Un lugar tranquilo. Un sitio sin el caos del día a día, sin niños corriendo, sin el pasado mirándonos desde cada esquina del salón. Así que, en lugar de meterme en el garaje, giré el volante. Nos fuimos a una pequeña cafetería en la esquina norte. La misma en la que solíamos desayunar en la época de la universidad. No lo hice por nostalgia. Lo hice porque sabía que ahí podríamos hablar como adultos, sin ruido, sin apariencias. Nos sentamos durante más de media hora. Apenas hablamos. Él se limitó a mirar el vapor que salía del café, con las manos agarrando la taza como si de ahí fuera a sacar el valor para hablar. Finalmente, levantó la vista.
Su voz era serena, lenta. A partir de mañana dejo la empresa. Me quedé paralizado. Ni siquiera fue confusión, fue pura sorpresa. Le pregunté por qué. Y me miró directo a los ojos. Sin titubeos, sin esconderse. Me he estado engañando a mí mismo, dijo. Quería creer que todo lo había conseguido solo. Que tenía talento, porque lo merecía. Y no me di cuenta, hasta anoche, de que quien me sostenía todo este tiempo, eras tú. Me quedé mirándolo. Este era el mismo tipo que, con toda su arrogancia, una vez me dijo: nunca llegarás lejos haciendo las cosas a tu manera. Y ahora estaba ahí, frente a mí, viéndome de verdad. Sin rencor. Sin ego. Solo con honestidad. Apoyé la mano sobre la mesa y negué suavemente con la cabeza. Te equivocas, le dije. Yo no te ayudé. Ni una sola vez. Entonces se lo conté todo. 2 años atrás, cuando su currículum apareció en el sistema de candidatos de Nova Core, Jason me lo enseñó. Me preguntó qué opinaba. Y lo único que le dije fue: sigue el proceso habitual. No menciones que es mi hermano. Y eso fue exactamente lo que hizo. Lucas superó todas las entrevistas por méritos propios. La competencia era dura, pero consiguió el puesto porque se lo ganó. Paso a paso. Hubo momentos en los que no me gustó cómo me hablaba, sí. Pero nunca negué que era brillante en su trabajo. El ascenso que obtuvo, director de estrategia, no fue un favor. No moví hilos. No avalé nada. No le abrí ninguna puerta. Él subió solo. Y como fundador de la empresa, jamás me he sentido más orgulloso de un empleado que de él, mi hermano. ¿Yo? Tuve suerte. Estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado, con la idea adecuada. Cuando terminé, no dijo nada. No discutió. No me contradijo. Sus ojos seguían nublados, como alguien que intenta despertarse de un sueño que ha durado demasiado. Como si justo ahora empezara a distinguir qué partes eran reales, y cuáles eran mentiras que se había contado a sí mismo. Dejé que el silencio se asentara. Luego me incliné un poco y le dije en voz baja: vale, si aún tienes dudas sobre ti mismo, aquí tienes la oportunidad para demostrar quién eres. Él levantó la vista, las cejas apenas arqueadas. Continué, con firmeza, como si ya lo hubiese decidido hace tiempo. Tenemos pendiente la gran actualización para la red educativa del Distrito Oeste, la del sistema de analítica de usuarios. Es tuya. Tú la lideras. Hice una pausa. Le dejé digerirlo. Yo me retiro completamente. No voy a intervenir. Mañana por la mañana tendrás todo el proyecto en tu bandeja de entrada. A partir de ahí, el timón es tuyo. No respondió enseguida. Pero algo cambió en sus ojos. Por primera vez en mucho tiempo, vi al hermano que recordaba. Al que se mantenía firme. Al que no se achicaba ante la presión. No la que te aplasta, sino la que te hace avanzar. Y ahí lo supe. Esto no era un favor. Era darle un nuevo comienzo, una oportunidad real de valerse por sí mismo y sentir, por fin, lo que eso significa. Después de la gala de aniversario de Nova Core, algo cambió en cómo me miraba mi familia. No fue escandaloso. No hubo fuegos artificiales. Ni discursos. Solo pequeños gestos, apenas perceptibles si no estabas atento. Como decían mi nombre. Como preguntaban por mi trabajo. Y, sobre todo, como dejaron de hablarme como si aún intentara alcanzar la sombra de Lucas. Ese cambio se hizo evidente en el cumpleaños de mi madre, 2 meses después. Todo igual que siempre, la familia llegó temprano. Llevamos la tarta de su pastelería favorita, como cada año. La mesa estaba en su sitio habitual, junto a la ventana grande. Todo se sentía familiar, salvo una cosa. Esta vez, las comparaciones se habían invertido. Y lo más extraño, es que no me sentí bien por ello. A mitad de la cena, entre risas y copas, el tío Brian, uno de los primos del lado de mi padre, levantó su vaso y dijo: Lucas tiene mucho talento y, aún así, ¿está trabajando para Tom? Tengo que decirlo, te admiro, Tom. El ambiente cambió. Las conversaciones bajaron de volumen. Antes de que nadie contestara, mi madre saltó, con una voz alegre, pero punzante. Así es. Ahora el orgullo de la familia es Tom. Lucas todavía tiene mucho que aprender. Miré al otro lado de la mesa. Lucas sonreía. Pero detrás de esa expresión educada, lo vi. Un destello. Algo entre vergüenza y dolor silencioso. No dijo nada. Solo siguió asintiendo como si no le afectara. Pero yo conocía esa mirada. La había llevado puesta demasiadas veces. Esa fue mi señal. Me levanté, sin alzar la voz, pero lo bastante claro para que todos me oyeran. Tío Brian, dije, hay algo que necesito aclarar. Entonces miré a Lucas. Mi hermano es increíblemente competente. El puesto que ocupa, director de estrategia, se lo ha ganado con esfuerzo, inteligencia y trabajo constante. Yo no moví ni un dedo para que llegara ahí. Si hay alguna diferencia real entre nosotros, añadí, es que yo tuve suerte.
Empecé un negocio en el momento justo y funcionó. Eso es todo. Luego miré a mi madre. Mi voz se suavizó. Mamá, somos tus hijos. Lucas y yo. Por favor, deja de compararnos. No somos iguales. Cada uno tiene sus virtudes y sus defectos. Miré alrededor de la mesa, niños sentados entre los adultos, ojos bien abiertos, atentos a cada palabra. Y dije, y por favor, no me comparéis con Lucas, ni a nadie con nadie, y mucho menos en reuniones como esta. No delante de los críos. Porque para ellos, somos héroes. Somos los referentes. Y hasta lo más pequeño que digamos puede marcarles más de lo que imaginamos. La sala enmudeció. No era un silencio incómodo. Era calma. Unos segundos después, el hermano pequeño de mi padre, el tío David, rompió el silencio. Su voz era tranquila. Firme. Tom tiene razón. Hemos estado equivocados durante demasiado tiempo. Eso fue lo que dijo el tío David. Y escucharlo de su boca, sin dudar, sin rodeos, provocó algo dentro de mí. Por primera vez en muchísimo tiempo, no sentí que vivía a la sombra de nadie. No tenía necesidad de justificarme. No sentía esa punzada interior que me empujaba a demostrar algo. Sentí que, por una vez, todo estaba en su sitio. Tras mi pequeña intervención, la mesa se quedó en silencio. No un silencio incómodo. Solo, quietud. Como si todos estuvieran dejando que las palabras se asentaran. Pero poco a poco, la sala volvió a latir. 10 minutos después, regresó el murmullo habitual. Las risas suaves comenzaron a brotar aquí y allá, como si todos entendieran, sin decirlo, que lo que hacía falta decir, por fin se había dicho. Y que, tal vez, algo dentro de esta familia había empezado a cambiar. Apenas me había dejado caer en la silla, ni había llegado a tocar el vaso de agua, cuando vi a Lucas acercándose. No dijo nada. Solo me hizo un gesto leve con la cabeza, cerveza en mano, y señaló hacia la terraza. Le seguí al exterior, atravesando las puertas correderas y bajo las luces cálidas que decoraban la barandilla. Allí fuera se respiraba calma. En timidez. Lo bastante alejado del resto como para que nadie escuchara. Se apoyó en la barandilla, abrió su bebida, y se quedó mirando el jardín oscuro durante unos segundos. Entonces habló. Gracias, dijo con voz baja. Por defenderme ahí dentro, y lo siento. No añadió más. No intentó justificar nada. Solo esas palabras. Y eso, pesaba más que cualquier disculpa larga y adornada. Dio un sorbo, luego se volvió hacia mí. Eres fuerte, ¿sabes? Solté una pequeña risa, casi por sorpresa. Pero antes de que pudiera contestar, siguió hablando, despacio, como quitándose años de armadura oxidada. Cuando empezaron a hablar de mí como si yo fuera el que no estaba a la altura, dijo. Por fin lo entendí. Lo que debía de ser sentir eso durante tantos años, estar en ese sitio. Sentir que nunca era suficiente. Lo solo que es eso. Lo miré. Y por primera vez en mi vida, no había ni rastro de arrogancia en sus ojos. Ni superioridad. Ni condescendencia disfrazada. Solo, un hermano. Viendo, por fin, el peso que yo había cargado en silencio desde que éramos críos. Le di una palmada suave en el hombro. Nunca necesité que nadie me defendiera, le dije. Pero esta vez, creo que me toca defenderte a ti. No dijo nada. Solo me dio un segundo gesto con la cabeza. Más leve. Más sincero. Pero, de alguna forma, más real. Y quizá, por primera vez en nuestras vidas, ya no estábamos enfrentados. Estábamos, por fin, uno al lado del otro. No para competir, sino para comprender. Después de esa noche, las cosas empezaron a cambiar en mi familia, y no de forma dramática, como de película. Las comparaciones. Las pullas suaves. Ese favoritismo sutil, desaparecieron. En su lugar surgió algo nuevo. Algo mejor. Ánimo. Reconocimiento. Y una voluntad creciente de dejar que cada uno fuera visto por lo que realmente era. Lucas se quedó en Nova Core. 6 meses después, finalizó el proyecto que le había asignado aquella noche de vuelta desde la comisaría. No solo lo entregó a tiempo, lo bordó. El trabajo superó nuestras expectativas y trajo un aumento significativo en ingresos, abriendo colaboraciones con sistemas educativos en 3 comunidades nuevas. Incluso se ganó una buena bonificación. Pero para mí, la verdadera victoria fue otra. Por primera vez en años, vi que creía en sí mismo. No por elogios. No por el apellido. Y desde luego, no por mí. Ese logro lo consiguió él, completamente, sin dudas, por sus propios méritos. Pensé que eso sería todo. Que nos quedaríamos en ese nuevo equilibrio, Lucas quedándose, codo con codo, no solo como hermano, sino como compañero en quien podía confiar. Pero la vida, no siempre sigue el guión que uno escribe en su cabeza. Hace unos 6 meses, una tranquila tarde de sábado, me escribió. Quería tomar un café. El mismo sitio de siempre. La misma mesa de la esquina donde tuvimos aquella conversación difícil meses atrás.
En cuanto llegó el café, fue directo al grano. Voy a dejar la empresa, dijo. Mañana mando la carta, ¿puedes ayudarme a agilizarlo? Parpadeé. Las preguntas me golpearon de golpe, ¿por qué ahora? ¿Pasaba algo? ¿Había ocurrido algo? Al final, simplemente le pregunté. ¿Por qué? No apartó la mirada. No se movía. No se removía en su silla. Lo tengo decidido, respondió. Quiero construir algo propio. Un nuevo rumbo. Empezar limpio. Luego se detuvo un segundo y añadió. ¿Me ayudarías? Como asesor, quizá como inversor. Solté un suspiro largo. La verdad era que, solo pensar en su marcha, me hacía sentir que perdía parte de mi base. Se había convertido en alguien fundamental en nuestro equipo directivo. Pero en el fondo, lo entendí. Ahora tenía su propio fuego que seguir. Su camino. Su impulso. Y no podía permitir que mi miedo al cambio se interpusiera en eso. Así que asentí. Claro, le dije. Te ayudaré. No porque seas mi hermano, sino porque te lo has ganado. Y esta vez, no huía de una sombra. Estaba dando un paso hacia algo que era completamente suyo. 2 meses después, Lucas lanzó oficialmente su empresa. Esa mañana, Jenny y yo llevamos a las niñas y llegamos temprano a la nueva oficina. Un local pequeño pero acogedor, en pleno centro. Ordenado. Cuidado. Intencionado. El tipo de lugar que no busca llamar la atención, sino concentrarse. Se notaba, no era solo una startup. Era algo pensado para echar raíces. En la puerta acristalada colgaba un cartel sobrio y firme. Stratus Point. Dentro, la lista de invitados era reducida. Solo unos cuantos amigos cercanos, nuevos miembros del equipo y algunos socios iniciales. El acto empezó puntual. Tras una breve presentación, la presentadora llamó a Lucas al frente. Él salió tranquilo, con un traje gris impecable, el pelo bien peinado, la postura relajada, pero había algo distinto en él. Seguía pareciendo el hermano que siempre había conocido. Solo que ahora, se veía a sí mismo de otra manera. Lucas tomó el micrófono, hizo un pequeño gesto de saludo y guardó silencio un momento. Dejó que el aire respirara antes de hablar. Gracias por estar hoy aquí. Su voz era serena. Medida. La voz de alguien que ha dejado de fingir. Sinceramente, dijo, nunca imaginé vivir un momento como este. Sonrió, una sonrisa pequeña. De esas que solo llegan después de soltar una vida entera de orgullo. Pensaba que estaba bien. Que ya lo tenía todo claro. Creía que no necesitaba cambiar. Miró a la sala. Hasta que apareció alguien en mi vida que no dijo ni una sola palabra. Pero su forma de vivir hizo que fuera imposible seguir mintiéndome a mí mismo. Recorrió con la mirada el público, hasta que sus ojos encontraron los míos. Y cuando lo hicieron, me hizo un gesto pequeño. Deliberado. No era solo un agradecimiento. Era una invitación. Tom dijo, si no te importa, ¿podrías subir aquí un momento? Así que me levanté. No por compromiso, sino porque sabía que esta era la primera vez que hablaba desde el corazón. Y yo tenía que estar allí para eso. Cuando subí al escenario, Lucas se volvió hacia mí y me dio una palmada suave en el hombro. No fue algo exagerado. Ni forzado. Fue un gesto pequeño, pero lo decía todo. Luego volvió a mirar al público. Sin desvíos. Sin titubeos. Solo con la vista al frente y una voz llena de claridad. Si no fuera por ti, dijo, seguiría aferrado a una versión de mí que ya no encaja. Nunca me diste un discurso. Nunca me echaste la bronca. Simplemente, viviste haciendo lo correcto. Y eso, verte hacerlo, fue suficiente para darme cuenta de que tenía que cambiar. Se detuvo un instante. Y esta vez lo escuché. Ese pequeño nudo en la garganta. Entonces dijo las palabras más sinceras que le he oído pronunciar en mi vida. Sé que no he sido un buen hermano. Pero si hoy es un nuevo comienzo, déjame empezarlo como se debe, dándote las gracias. Y diciéndote, de verdad, lo siento. La sala estalló en aplausos. Me giré hacia él y lo abracé. No uno de esos abrazos educados y fríos, sino uno real, fuerte, de esos que te dicen que todo ha cambiado. Y en ese instante, lo supe. No estaba fingiendo. Había cambiado de verdad. Después de eso, el ambiente se volvió más ligero. La gente se relajó. Las conversaciones regresaron. Volvió la calma. Algunas personas se acercaron a estrecharle la mano a Lucas. Un par se detuvieron a felicitarme a mí. Pero se notaba, para él, esos apretones de mano no eran lo importante. Lo que realmente había contado, fue lo que pasó justo antes. En ese escenario. Con esas palabras. Unos 30 minutos después, Jenny y yo recogimos a las niñas y nos fuimos antes de que acabara todo. Lucas seguía charlando con algunos de sus nuevos socios. No cruzamos más palabras. Solo un gesto silencioso al pasar, su manera de decir adiós. Y fue suficiente. Han pasado 4 meses desde que mi hermano lanzó su propia empresa. Y todo marcha estable, para ambos.
Y hoy comparto todo esto, no para presumir, ni para impresionar. Lo hago porque sé que hay muchas personas ahí fuera que han vivido esta historia a su manera. Quizá tu hermano, quizá una prima, un compañero de trabajo, un amigo, un padre, alguien con quien te han comparado una y otra vez, hasta que la línea entre quiénes son ellos y quién deberías ser tú, se empieza a difuminar. Si ese eres tú, déjame decirte algo que ojalá alguien me hubiera dicho antes. No malgastes tu vida tratando de alcanzar la idea de suficiente de otra persona.